Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. ¿Qué tanto nos ha afectado esta pandemia? El aislamiento, las pérdidas y las diferentes adversidades a las que nos ha hecho enfrentar hacen que necesitemos ayuda psicológica. Quédate con nosotros y demos respuesta a estas preguntas escuchando esta interesante charla del Padre José con nuestro invitado, el psicoterapeuta Alan Seed. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes nuevamente a través de este medio y hoy nos vamos a acercar nuevamente al mundo de la mente, a este mundo que a veces parece tener muchos túneles que si no los conocemos podemos incluso desconocernos a nosotros mismos y desconocer también a los demás. ¿Y qué mejor para entrar a este mundo de la mente que platicar con un especialista? Y por eso quiero dar la bienvenida en este momento a Alan Seed. Alan, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Gracias, padre. Muy contento de estar aquí de nuevo. Encerraditos como debe de ser en este tiempo de pandemia para evitar un contagio, ¿no? Así es. Fíjate, Alan, cómo es increíble que un enemigo que ni siquiera podemos ver como puede ser este COVID, puede afectar la vida de una persona, de una familia, de una empresa, de la sociedad en general, a tal grado que nos puede llevar a grandes sufrimientos e incluso a la muerte, ¿no? Yo creo que también cuando nosotros permitimos que nuestra mente vayan existiendo problemas a los que no detectamos o que no les ponemos un alto, podemos encontrar también situaciones muy delicadas. Y a propósito del COVID, me surgía una primera pregunta, ya que estás con nosotros. ¿Cómo afecta, no corporalmente, quizás tengas tú también alguna respuesta, pero ya sabemos que corporalmente el COVID afecta especialmente a los pulmones y tiene algunas afectaciones de otro tipo, pero ¿cómo afecta? A lo mejor no nos damos cuenta. ¿Cómo afecta lo que está pasando por el COVID en las familias a nivel personal? ¿Qué nos puedes comentar tú? Sí, padre, mire, en el consultorio virtual, porque también estoy trabajando a distancia, pues me he encontrado con muchas manifestaciones. Podemos pensar a lo mejor con algunas generalidades y después particularidades. Generalidades sería esta ruptura en la rutina habitual de salir a trabajar y regresar a casa. Estoy tratando de enfocarme en casos donde no hubo una pérdida de un ser querido, que ahí tenemos duelos importantes de trabajar, sino en estas personas que pues ha tocado estar encerrados, que no ha habido una pérdida de un familiar muy cercano y muy significativa. Pues lo principal ha sido eso, el miedo, esta angustia un poco paranoica de al principio de la pandemia de no tocar los objetos porque nos vayamos a contagiar, no vayas a recibir un paquete y tener que desinfectarlo, si alguien llegaba a salir de casa a desinfectar los pies. Había mucha paranoia con respecto al COVID y también podemos ver una repercusión dependiendo las edades. Por ahí, digamos, todos hemos sido impactados emocionalmente por la pandemia, pero principalmente los adolescentes. Para los adolescentes, la posibilidad de separarse de los padres es fundamental, ya que están construyendo su identidad y no pueden salir con los amigos, no se pueden ir de fiesta, no tienen la escuela presencial en donde socializan con otros amigos, quedan como inmersos dentro de ese núcleo familiar del que tanto desean separarse. Entonces es muy habitual encontrar adolescentes más irritables, deprimidos, rebeldes. Si de por sí es una etapa que contiene este tipo de afectos, ahora en la pandemia se han ido acrecentando. En los niños
hemos visto las dificultades para separarse. Ahí sería todo lo contrario. El niño no se quiere separar de los padres, quiere tener un vínculo único y exclusivo con ellos, y un poco el niño está cumpliendo estas fantasías. Ver a sus papás en casa, sentir que no se separa tanto de ellos. Los niños en ese sentido se sienten bien, no hay tanta necesidad de socializar. Sin embargo, pues la repercusión que va a traer a medida que esto vaya progresando y las cosas vayan mejorando y tengan que salir de escuela. Entonces sí ha sido muy fuerte. A nivel de pareja, ¿no? A estas parejas ya con familia, con trabajos ya acostumbrados a verse en la noche, no verse tan constantemente, y ahora tener que armar una convivencia diaria con pocos momentos de separación. También ha sido muy frecuente que llegue a la consulta parejas que se quieren divorciar, que se quieren separar, que han peleado mucho, y hay parejas que han descubierto que no hacen clic, pero que al tener una vida tan ocupada ni siquiera daba tiempo de darse cuenta de eso, y ahora la pandemia que los ha tenido conviviendo más, pues les ha mostrado una cara diferente de la que pensaban. Bueno, son, como vemos, reacciones y preocupaciones muy distintas, y yo añadiría también las de los mayores de edad, que finalmente cuando nos dimos cuenta de que empezaban a fallecer personas porque tenían problemas de diabetes, porque tenían problemas quizás también ya acumulados por la edad, no es lo mismo el saber que, bueno, ya eres mayor de edad y te vas despidiendo de ciertos compañeros o amigos que por la misma edad se van yendo poco a poco, a que de repente te enteres de que falleció fulanito, 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 y la lista se hace tan larga que de repente pues tu mente no puede pensar en otra cosa sino pues creo que ya me va a tocar a mí también, ¿no? Y esta limitación del ser humano yo creo que va creando también ciertas angustias. Has hablado entonces de irse adaptando a la realidad, una necesidad, el entender que la pandemia nos hace entender que hay personas que estaban conviviendo quizás sin darse cuenta de con quién estaban conviviendo. A la hora que viene la pandemia y obliga a las parejas a que estén más tiempo juntas, descubren, caray, me había acostumbrado a estar con quien me cocina, con quien me lava la ropa, con quien trae algo del trabajo, pero ya me di cuenta que no es una persona con la que yo quiero vivir. Pero entonces, en este caso añado un problema, la pandemia y ahora el divorcio. ¿Cómo enfrenta una persona que tiene esta circunstancia psicológicamente este reto? Miren, la recomendación siempre ha sido contar con un terapeuta para trabajar con los conflictos que cada uno tiene. En estas situaciones, mucho más. O sea, se ha observado una alza de la conciencia de las personas que quieren atender su mente y que se dan cuenta lo necesario y lo importante que es tener un espacio donde poder trabajar eso. Entonces, hablando de las repercusiones emocionales, es importante contar con un espacio terapéutico. Los psicoterapeutas ayudamos a diversas problemáticas a las personas y en este tema en especial ayudamos mucho a explicarles cómo es el duelo en la mente, por qué fases va a pasar, ayudarle a identificar en qué fase del duelo la persona se encuentra, darle contención. ¿Qué pretendemos en la terapia cuando trabajamos un duelo? Que el duelo no dure ni más de lo que vaya a durar, ni menos. El duelo es una especie de un auto en picada en neutral. La misma bajada que se necesita, el ritmo que tenga, la pura inercia del auto que requiera bajar, eso hacemos, ya que en muchos casos, cuando un duelo no se trata adecuadamente, se patologiza. ¿Y cómo son los duelos patológicos? La separación fue hace 5, 6, 7, 8 años y la persona no puede rehacer su vida, sigue con el mismo conflicto dándole vueltas. Ahí nos podemos dar cuenta que la persona no pudo elaborar una experiencia dolorosa, que se quedó atorado en algunas fases naturales del mismo duelo y entonces la persona no puede hacer su vida, empieza a disfuncionar en diferentes aspectos, empiezan a aparecer emociones más intensas, la amargura está detrás de un duelo no elaborado, la depresión
también. Entonces, siempre la recomendación será que se atiendan con un especialista de la mente que los pueda acompañar en un proceso como estos, no evitándoles el dolor, ayudándoles a que dure el tiempo sano que tendría que durar un dolor y una pérdida así, y darle esperanza de vida al paciente, decirle que hay otra vida, que puede hacer otras cosas, que la vida no se termina ahí, que hay diferentes posibilidades de tener otras opciones en el camino, que es algo que también de repente en matrimonios de muchos años, donde ya no funciona la relación, eso los detiene. ¿Y cómo va a ser mi vida? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a poco hay otras personas afuera para encontrarse? En esos puntos que son en los que naturalmente la mente se atora, tratamos de trabajarlos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar enseguida platicando con Alan Seed. Muy interesante, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos muy rápido. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? No te pierdas esta nueva serie de programas donde a través de varias meditaciones el Padre José nos enseñará el arte de aprovechar nuestras faltas. Escúchalo a partir de mañana viernes, aquí, en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Continuamos con nuestro invitado Alan Seed para hablar de estos temas tan importantes que está motivando la pandemia. Hay que recordar que el ser humano no es un ser humano ya hecho, completo, sino es un ser humano que se va adaptando a las realidades de cada día y si no lo hace tendrá graves problemas. Imagínense que ustedes, amigos, amigas, quisieran seguir viviendo como niños, tomando en biberón. Yo creo que ya no sería lo adecuado. Se imagina ir a un banquete, a una reunión social de adultos y ustedes llegar con un biberón. Yo creo que se tienen que adaptar no solamente a la forma de alimentarse en público, sino a muchas otras cosas más. Alan, continuamos contigo. Nuevamente quiero verte en pantalla. Y en este momento yo solamente quisiera retomar algo de lo que Alan mencionaba. El duelo. Pero además del duelo, esto que es sumamente importante, cuando una persona tiene un problema, y está demasiado alegre, demasiado triste, demasiado enojado, deprimido, etc., cuando está llevado por las emociones, lo conveniente es que no tome una decisión porque esta decisión va a estar equivocada. Y por esta razón, para tomar una buena decisión es necesario que las emociones bajen y sobre todo contar con un amigo, si no se cuenta con un terapeuta, por lo menos con un amigo que tenga cierta información, ciertas bases de madurez para darnos un consejo. Pero Alan en este momento ofrece también la oportunidad de entrar en contacto con él, así como estamos en esta conferencia, en esta entrevista, para que ustedes, amigos, amigas, puedan entrar en contacto con él para una cita y de esta manera resolver un problema. ¿No es así, Alan? Así es, padre. Muchas gracias. A través de mi página, a través del número de mi oficina, si alguien llega a requerirlo, estoy a sus órdenes. ¿Podrías darlos en este momento, por favor, los datos? Claro que sí. El teléfono es 55 28 62 33 18. Lo voy a repetir. 55 28 62 33 18. Muy bien, ahí están los datos. Más adelante los volvemos a decir nuevamente. Pero ahora voy a preguntas específicas porque seguramente hay papás, mamás, parejas que dicen, ¿podría darnos algunos síntomas de que
esta pandemia le está afectando, vamos a empezar, a mi niño? ¿Cómo sé que mi niño no es el niño de siempre, que le está afectando esta pandemia? Claro, hay diversas problemáticas, hay diversos focos rojos que nos pueden ayudar a prestar atención en eso. Por ejemplo, la depresión en los niños. Uno pensaría que la depresión en los niños es ver a un niño llorando todo el tiempo en su cuarto sin querer salir. Y no, los niños normalmente se deprimen a través de la irritabilidad. Entonces, mamás, papás, si ven en casa a sus hijos muy irritables, más de lo que lo veían antes, hay que hacer un comparativo de los hijos antes de la pandemia y ahora. Si vemos arranques impulsivos muy intensos, de descarga de ira, de enojo, le pegan más al hermanito, a la mascota, a los mismos padres, eso nos llama mucho la atención. Y también, digamos, otro rasgo de depresión en los niños es cuando empiezan a tener accidentes. Se caen más habitualmente de lo que le hacían antes, de lo que lo hacían antes, normal como niños que no tienen todavía mucho control motriz, niños que hacen cosas peligrosas, tomar cuchillos, tomar algún encendedor, tratar de abrir la puerta para salirse de casa jugando o haciendo una travesura. Son focos rojos que nos podrían llamar mucho la atención de alerta. Existe la depresión en niños y no se manifiesta a través de un niño llorando, sino irritable, enojado, que reclama constantemente, que está teniendo más accidentes en lo cotidiano. Yo creo que eso sería lo central a poder observar. Y por supuesto, este rasgo va a ser, digamos, natural, porque tiene una repercusión la pandemia, y es las dificultades de separación de los niños. Por ahí hay niños que se están volviendo a despertar en las noches, buscando a sus padres para que los acompañen a dormir. Hay niños que están presentando episodios de neuresis y ecopresis, que son los que ya controlaban esfínteres y están volviendo a tener problemas, se hacen de la pipí o de la popó en la cama, principalmente en las noches, que son periodos donde están separados de los padres. Entonces, esos rasgos también son habituales, que no se quieren separar, que no dejan a mamá o a papá meterse al cuarto, a la oficina a trabajar, y que lloran y que se enojan. Esos rasgos, padre, si son, digamos, naturales, tendrían que ser circunstanciales, un tiempo nada más. Si se perpetúan y continúan estando en un lapso de 2 meses o más, ahí es momento para acudir con un especialista. Me parece muy importante esto que mencionas, Alan, porque a veces los papás dicen, simplemente se está portando mal el niño, es un niño grosero. Yo creo que aquí hay que quitar esta parte de se está portando mal, es grosero, y hay que entender, como tú mencionas, que la irritabilidad, que el niño esté más enojado, más gritón de lo normal, significa que tiene un problema de depresión, y hay que ver con un especialista cómo se le puede ayudar en esta depresión. Y ahora que lo mencionas, aunque no hemos llegado a la parte de los ancianos, yo diría que cualquier persona que está deprimida puede tener estas dos partes en las que se expresa. Tristeza, ciertamente, decaimiento, pero el enojo, la irritabilidad. Y entonces me pongo a pensar, a ver, el niño está irritable porque está deprimido, pero el papá también está irritable porque perdió el trabajo. La mamá también está irritable porque tiene que hacer más cosas de lo normal. Y el viejito está irritable porque está deprimido porque se han muerto sus amigos. Entonces, todos están irritables y cuidado, entonces, quizás por esto ha aumentado tanta violencia en los hogares en estos días. Sí, efectivamente. Me parece que hoy más que nunca se ha vuelto una necesidad importantísima contar con un espacio terapéutico. Por eso que menciona, padre. O sea, lo valioso que puede ser el que alguien te escuche y que alguien tenga una escucha analítica de tus conflictos, que te pueda ir mostrando el modo en el que tú estás reaccionando ante esta pandemia, las cosas que te van ocurriendo, se vuelve algo necesario. La mente hace un gran esfuerzo por tratarnos de adaptar a esta nueva realidad, a este nuevo modo de vivir.
Algunos colegas lo comparaban como con la sensación que tienen, por ejemplo, los animales cuando son atrapados y exhibidos en zoológicos, esa sensación de encierro, de haber vivido antes en cierta libertad, que en realidad total no la tenemos porque hay reglas y normas, pero al menos algo semejante a eso. Darle un valor importante a la mente y decir, mi mente está adaptándose a esta nueva realidad que es muy difícil de procesar y de digerir, y que se necesite el acompañamiento de alguien. Entonces sí, lamentablemente vemos familias así, teniendo cada uno sus conflictos, armando climas violentos o climas deprimidos, que indudablemente afecta a todos, y yo pienso principalmente en los niños, ya que estas cosas que van pasando se quedan en la mente y depende mucho de cómo se haya vivido en la infancia, ya no digamos la adultez, sino la propia adolescencia va a estar apuntalada de las experiencias que el niño haya tenido en la adolescencia, y a su vez la adolescencia y la niñez con la adultez. Entonces, en los niños estamos en etapas constitucionales del psiquismo de la mente. Entonces, hay que cuidar mucho lo que el niño escucha, lo que se le dice, la forma en la que se le habla, cómo se le explica los conflictos, el ambiente en el que está creciendo, porque de eso va a depender mucho las etapas futuras de su vida. Alan, la gente se preguntaría, padre, ya tengo interés, yo quizás nunca he estado en contacto con un terapeuta, pero este especialista me da confianza. Lo escucho hablar claramente, lo escucho hablar honestamente, sin conceptos extraños, sin palabras raras. Yo quisiera tener una terapia precisamente para eso, para quitar el enojo, para quitar esta depresión. Hay terapias, tendrían que hacer en este caso, tengo 2 hijos, tengo una pareja, tengo un papá ancianito. ¿Tendrían que ser terapias individuales? ¿Es lo más conveniente? ¿O hay también terapias familiares donde todos nos podíamos sentar en torno a la computadora, en torno a la tablet, y ahí ir expresando algunas cosas, o bien que el especialista nos vaya haciendo algunas preguntas para ir detectando qué sería lo mejor? Esto lo voy a dejar pendiente como pregunta porque tenemos que hacer un breve corte. Solamente repítenos tu contacto, por favor, Alan. Claro que sí. El teléfono de mi oficina es 55 28 62 33 18. Va de nuevo. 55 28 62 33 18. Muy bien, vamos a hacer un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos después de la pausa. ¿Tú o alguno de tus seres queridos tienen algún conflicto emocional que les afecte en sus relaciones personales, laborales o escolares? No dudes en consultar al psicoterapeuta Alan Seed al teléfono 55 28 62 33 18. Atención profesional para niños, jóvenes y adultos. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? No te pierdas esta nueva serie de programas donde a través de varias meditaciones el Padre José nos enseñará el arte de aprovechar nuestras faltas. Escúchalo a partir de mañana viernes, aquí, en Tu Camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu camino. Un programa para encontrar la meta.
Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Amigas, continuamos con nuestra charla con Alan Seed, un especialista a quien conocí ya hace algún tiempo, de total confianza, que además, en este momento está atendiendo a distancia para que usted no tenga que salir de casa y pueda sentirse totalmente también con cierta intimidad, porque estas reuniones que él tiene vía virtual con sus pacientes quedan ahí, exactamente solamente el paciente y él en total secrecía. Y nuevamente, Alan, continuamos con esta charla en donde estamos entendiendo que en momentos donde tenemos una crisis, es decir, algo que llegó a cambiar nuestra vida ordinaria, necesitamos como replantear nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, replantear incluso algunas cosas que vivimos en el pasado que nos pueden estar afectando en el presente. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, pienso yo, que una persona que fue educada con una sana autoestima a enfrentar los conflictos, a enfrentar la vida con valentía, esté viviendo este COVID, a una persona que lamentablemente creció con miedos, con angustias, con dependencias, pensando que alguien le tiene que resolver el problema. Y precisamente cuando alguien está en esta situación más vulnerable, creo que necesitará de un apoyo para que madure esa etapa que quedó quizás no bien realizada, para darse cuenta que es ella misma, la que ya no es un niño o una niña, la que tiene que enfrentar el problema. ¿Qué piensas al respecto, Alan? Un tema muy interesante, padre. Eso sería como lo particular. Pudimos hablar como de las generalidades de los conflictos, y ahora toca que pensemos un poco en lo particular. Y lo voy a conectar con la pregunta que me hizo en el bloque anterior. Tipos de terapias existen muchos, familiares, de pareja, padres con hijos. La que yo recomiendo es la terapia individual, justo por lo que usted está comentando, porque hay un impacto particular de la pandemia dependiendo de cómo está construida la mente de cada persona. Efectivamente, si pudiéramos abarcar algunas, digamos, estructuras de la mente, pensaríamos que una persona un poco más fóbica, en estos momentos no le es tan difícil cuidarse, porque está habituado a asustarse de cosas del exterior, porque esta idea de no socializar físicamente con las personas le gusta, porque le cuesta trabajo el contacto físico. Por ahí podemos pensar en otras estructuras un poquito más de orden histérico, ¿no? En la histeria, la sociabilidad es muy importante, la seducción, el acercamiento con los otros, hay un impacto mucho más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia individual? Observamos que cada uno tenemos una propia pandemia dentro de la mente, un propio COVID dentro de la mente, que las experiencias que pasan en el exterior, una parte tienen que ver con la realidad externa, pero hay otra muy importante que es la realidad interna. ¿Cómo vivo yo esa pandemia? ¿Qué cosas a mí se me están moviendo? ¿Con qué tendrá que ver? Con aspectos míos. Y es ahí donde encontramos, padre, por ejemplo, mucha gente que no se cuida, que no quieren usar el cubrebocas, estas ideas sobre las vacunas y que traen un chip y que son peligrosas. Vemos cómo hay algo en la propia persona
que le está despertando lo que está pasando allá afuera. Entonces, habría que pensar que tenemos dos pandemias, la que está en el exterior y la que está dentro de la mente. Y es ahí donde hacemos una gran labor y algo que no nos permitiría hacer una terapia familiar o una terapia de pareja. En lo individual podemos observar cómo vive el paciente esa experiencia de COVID. Para poner un ejemplo, contaba una colega en una reunión que tuvimos de dos pacientes que ella atendió, que no se conocían una de otra, obviamente, y que en el terremoto de septiembre del 2017, experiencias muy diferentes. Mientras una de ellas había perdido su casa, la otra no. Y la diferencia, ¿cuál fue? Que la que perdió su casa tenía más recursos para enfrentar la vida, no se deprimió, salió adelante, buscó la manera de encontrar otro lugar donde vivir y digamos, no la pasó intacta, pero emocionalmente no fue un impacto tan fuerte. A la otra paciente que de plano sí tuvo que, aunque físicamente no perdió nada, emocionalmente le impactó, tuvo un trauma, ya no quiso volver a salir de casa, hubo un retroceso en las demás áreas de su vida. Entonces, en este ejemplo podemos observar, padre, cómo en la terapia individual podemos entender cómo vive particularmente esa persona la pandemia, pero no la del exterior, sino la del interior. ¿Qué representará ese virus llamado COVID dentro de la mente y de qué forma la persona lo está asimilando? Cuentan que dos ranas cayeron dentro de una olla grande de leche y bueno, sintieron que el líquido era algo totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados a tener y las dos empezaron a patalear. Pero una, al entender que aquel líquido era totalmente distinto al agua, empezó a pensar, nunca voy a poder salir de aquí, ¿para qué hago el intento? ¿Para qué sigo luchando? Y lamentablemente dejó de luchar, dejó de patalear y se hundió y se ahogó. La otra rana siguió pataleando y dijo, no me importa si tengo que patalear más tiempo, yo voy a luchar hasta el final. Y finalmente pasó algo muy curioso. Aquella leche de tanto batir y batir y batir se fue convirtiendo en mantequilla, se solidificó y la rana pudo saltar y finalmente quedar totalmente libre de aquel problema. Esto que nos decía Alan de que existe una pandemia quizás al exterior y otra pandemia al interior, nos hace comprender que cada quien, como él mencionaba, está viviendo una pandemia desde su miedo, desde su angustia o bien desde su esperanza, desde su, creo que la palabra es resiliencia, para poderla afrontar. Aquí la pregunta sería, si yo no he tenido la fuerza para patalear constantemente, si fácilmente me deprimo, fácilmente me siento ya fracasado antes de luchar, un terapeuta me puede ayudar a fortalecer mi confianza, mi esperanza, para que yo siga luchando ante la adversidad, Alan. Así es, solo que los terapeutas hacemos algo distinto. Tal vez por ahí alguna amistad, algún ser querido te tratará de hacer sentir más fuerte, de mostrarte tus fortalezas. Aquí la propuesta sería tratar de indagar por qué hay dentro de la mente aspectos que a la persona la desmotivan, por qué hay dentro de la mente aspectos que a la persona le causan miedo. Tratamos de ayudarle a la persona a conocer cómo funciona su mente, cuáles son los mecanismos de defensa, si esos miedos son aprendidos, si son más como aspectos suyos que le sirvieron en algún momento de su vida y aún los continúa cargando. Entonces, la propuesta a trabajar los miedos o la desesperanza o la depresión es ayudar al paciente a que sepa por qué ese aspecto está ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace ahí? Es un poco como si la mente fuera escenarios. Imaginemos un escenario triste, lúgubre, oscuro. Lo que los terapeutas tratamos de indagar es, bueno, ¿y quién creó todo este escenario? ¿Quién apagó las luces? ¿Por qué está ahí? Y a medida que la persona va entendiendo, mira, este aspecto viene de tal época de mi vida, esto otro proviene de tal lugar, esto viene de tal situación, ahí es donde podemos
ayudar al paciente, a enseñarle cómo construyó esa realidad. Hacemos mucho esfuerzo por mostrarle al paciente, con sus excepciones, por supuesto, que él es responsable de su mente, que él es responsable de su historia, que pudo haber tenido acontecimientos en la niñez muy desagradables, pero que en algo participó activamente, matizó de un color determinadas esas experiencias, y es muy esperanzador pensar que si yo fui construyendo esas situaciones de mi vida, yo les puse un matiz, yo les puse un color. Bueno, en psicoterapia, si yo puedo trabajar, quizá tenga una mirada distinta de estas experiencias y eso repercuta en el presente y en cómo veo la vida, y entonces pueda salir adelante. Esa es digamos, la propuesta en una psicoterapia. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar enseguida platicando con Alan Seed. Muy interesante, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos muy rápido. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? No te pierdas esta nueva serie de programas donde a través de varias meditaciones el Padre José nos enseñará el arte de aprovechar nuestras faltas. Escúchalo a partir de mañana viernes, aquí, en Tu Camino. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Continuamos con nuestro invitado Alan Seed para hablar de estos temas tan importantes que está motivando la pandemia. Analizar mi vida, encontrarme con algunos túneles secretos que desconocía para saber por qué este rompecabezas que tenía que estar bien armado tiene piezas en donde no, o le faltan piezas, y entonces crear con mi propia vida, no el psicólogo, sino yo mismo ir acomodando las piezas. Porque decir, señor psicólogo, vengo para que me arregle la vida, yo creo que es decir, soy un niño y quiero seguir siendo niño para que tú, papi, me resuelvas el problema, ¿no? Y aquí no es, no eres un niño. Bueno, si el niño va a la terapia, sí será un niño. Pero si es un adulto, será, no eres un niño, te voy a tratar como adulto con respeto y juntos vamos a ayudarte, vamos a decirte cómo puedes ir aprendiendo a aceptar, a perdonar de distintas etapas de la vida, ¿no? Bien, estamos ya en esta última parte del programa y yo tengo dos cosas pendientes. La primera, normalmente tú, Alan, trabajas también con niños a través de juegos, porque no es lo mismo platicar con un adulto que con un niño que tiene que abrirse, tener confianza, o bien expresar ciertas cosas que verbalmente no podría animarse a hacerlas. Y entonces tú normalmente pues acudes a juegos, a cuentos, a cosas que permitan que el niño se exprese y tú puedas conocerlo mejor. A distancia, como estamos ahora, ¿también puedes trabajar de esta manera? Así es. Hemos tenido que ingeniárnoslas los psicoterapeutas para armar un consultorio virtual y un espacio analítico para el niño y ayudarlo con sus conflictos. Antes, en la terapia presencial, uno tiene todos los juguetes, los colores, los lápices, las plumas, y el niño venía a usar el material del terapeuta para expresar conflictivas y situaciones que vive. Nos ha tocado hacer un montón de modificaciones, digamos, al método terapéutico, y entonces, por ejemplo, incluir juguetes que el niño tiene en su cuarto, de sus juguetes favoritos, para que los ponga en la terapia. Zoom tiene de manera muy amigable un pizarrón. El niño en el pizarrón puede dibujar, puede hacer ciertas creaciones. Para niños un poco más grandes tenemos la opción de compartir pantalla, y entonces los pacientes niños están compartiendo videos
sus videos favoritos, sus canciones favoritas. Hay varios juegos que se pueden jugar a distancia, que entonces se incluyen dentro del material del trabajo, y eso ha sido algo de mucho beneficio, porque nos ha permitido a los terapeutas conocer. A lo mejor antes no íbamos a la casa del paciente, el paciente venía a nuestro consultorio. Ahora podemos ver un poco el ambiente en el que vive, cómo es ese lugar en el que está. Por ahí, si de fondo vemos, no sé, un póster de algún artista, uno le puede preguntar sobre ese póster y darnos cuenta que detrás de eso hay información. Lo hacemos por medio del juego, ya que el niño en ese canal expresa miedos, inseguridades, deseos, fantasías, que lo que el niño ha encontrado en el juego, sin darse cuenta, es un modo de elaborar algo que es muy traumático para él. Por ejemplo, al niño que le nace un hermanito y que tiene una rabia muy fuerte por ese hermanito, no va y le pega, y entonces prefiere jugar y arma un juego de dos personajes, del grande y del chiquito, y de cómo el grande le pega al chiquito porque es tonto y no sabe. Cómo el juego se vuelve un método terapéutico natural desde antes que un terapeuta intervenga, para que el niño trate de elaborar experiencias traumáticas. Cuando el niño está muy angustiado por separarse de los padres, juegan escondidillas, y entonces el niño tiene la sensación de control, de que eso que desaparece va a volver a aparecer. Entonces, invito a los papás a que le pongan un peso muy importante al juego y a la elaboración del juego en los niños, porque va más allá de ser algo entretenido y placentero, sino que para el niño es terapéutico. Pues muchísimas gracias, Alan. Esto nos ayuda a que la gente pueda abrirse a tener un encuentro contigo y bueno, a través de las modalidades que nos ofrece hoy la técnica, estos medios electrónicos, poder tenerte en su casa lo más cercano posible. Te agradezco mucho y te invito a que tengamos otra reunión pronto. ¿La aceptas? Claro que sí, padre. Gracias por la invitación. Gracias, amigos. Aparece nuevamente en los teléfonos el contacto de Alan y gracias nuevamente, Alan, y nosotros continuaremos en la siguiente emisión. Que Dios les bendiga. ¿Tú o alguno de tus seres queridos tienen algún conflicto emocional que les afecte en sus relaciones personales, laborales o escolares? No dudes en consultar al psicoterapeuta Alan Seed al teléfono 55 28 62 33 18. Lo repetimos, 55 28 62 33 18. Atención profesional para niños, jóvenes y adultos. Cuando todos se hayan ido, tú estarás siempre conmigo, ahuyentando mis temores, porque eres gran amigo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la noche sea oscura y se presenten mil dudas, tú eres siempre luz. Yo confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti.
cuerpo sea débil, que mi espíritu sea fuerte. Concédeme, mi hermano, que me pide ayuda a verte. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la salud se pierda, que mi fe jamás se muera, y en la hora de mi muerte, hazme sentir que eres puente. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Porque tú eres mi camino, mi vida, mi verdad. Porque quien toma tu mano jamás se perderá. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. En tu camino.